de principio a fin mantiene el pacto con los soviéticos, a lo mejor logra avanzar hacia Occidente, pero como lo rompe, tiene dos frentes a los cuales es imposible desempeñar. Fíjese que los ingleses con los americanos, más los franceses, tropas canadienses, etc., realizan el desembarco de Normandía, que es el día D, que es cuando dicen, ya, ¿no sabes qué? Hay que ganarle a Hitler, y empiezan a avanzar por un lado y empiezan a avanzar por otro lado. Cuando llegan a Berlín, ¿quiénes logran derrotar a Alemania? En realidad lo logra derrotar Estados Unidos por el frente occidental y los soviéticos por el frente, digamos, oriental. Y de ahí en adelante, ¿qué etapa viene en la guerra? ¿O en el mundo en realidad? La Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Que a quiénes enfrentan? Las grandes potencias alemanas. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que hacen con Alemania? Lo dividen. Lo dividen en Alemania del Norte, en Alemania Federal y en Alemania Democrática. Y ahí está el muro de Berlín. Sí, pues. Y ahí está el sistema económico capitalista y el sistema económico socialista. Ahí están los dos modelos. Sí. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial realmente? Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ellos después imponen las normas a todo el mundo. Quedan como grandes potencias. Y de ahí, por eso usted tiene después, desde 1945 hasta 1989, tiene la otra etapa que se llama la Guerra Fría. Que ahí están enfrentándose dos formas de ver la vida, económica, política, social, etc. Consecuencia. Consecuencias políticas. Uno, los estados vencidos, ¿no es cierto? Dentro de los estados vencidos, Alemania se establece como el estado más perjudicado, pierde su soberanía, ¿no es cierto? Alemania es dividido, ¿ah? Alemania es dividido. Primero, es dividido en 4 partes. ¿Ya? Primero Alemania es dividido en 4 partes. Una parte para Inglaterra, otra parte para Francia, otra parte para Estados Unidos y la última parte para la Unión Soviética, ¿no es cierto? Los que le habían ganado en un primer momento. Y después es dividido, en un segundo momento, es dividido solo en 2, que es lo que ya les comenté recién, dividido en Estados Unidos y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Pero apenas terminó la guerra, Alemania fue dividido, ¿ya? Primero en 4 partes, todos los que habían ganado, y Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué significó eso? Significó que Alemania pierde la soberanía. La soberanía significa cuando el país es capaz de autogobernarse, cuando el país toma sus propias decisiones. Entonces, claro, perdió toda su soberanía porque obviamente estaba con otros países que lo mandaban, digamos, de alguna u otra manera. Ya Japón, que es el otro país que está involucrado en el eje, ¿qué le pasó a Japón? Va a quedar bajo el dominio de Estados Unidos con el general MacArthur, ¿ya? Él va a quedar a cargo de Japón, pero antes de eso, ¿qué le había pasado a Japón? Después de la Segunda Guerra Mundial, La bomba. claro, Japón, o sea, si a mí me preguntan, profesor, ¿y usted qué le hubiera gustado ser? ¿Alemán o japonés después de la Segunda Guerra Mundial? Alemán. Prefiero quedar con mi familia dividida antes que quedar con mi familia, ¿no es cierto?, perdida o simplemente que haya muerto por la bomba. A Japón le lanzan las bombas. ¿Atómicas? Las bombas nucleares, ¿sí? Son 2, ¿cierto? Sobre Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki. Bien, bien, bien. Aquí les quiero comentar una anécdota rapidito para que no perdamos tanto tiempo. Los japoneses tienen una forma de ver la vida que está asociada a sus ancestros y a su cultura. Entonces los japoneses le lanzaron las 2 bombas nucleares y ellos se juramentaron recuperarse de eso y transformarse en una potencia. Y hoy día Japón es una potencia. Y esto estamos hablando del año 45, las bombas nucleares. O sea, Nagasaki. O sea, bombas sobre Hiroshima y Nagasaki que se la lanzaron en 1945. A 60, 70 años, a 63 años, ¿no es cierto?
ellos tienen la capacidad de ser hoy día una potencia a nivel mundial, porque tienen la capacidad de sobreponerse a las situaciones. El otro día cuando hubo un terremoto, maremoto en Japón, al mes, hicieron una inauguración que fue súper emocionante porque reinauguraron el aeropuerto. De que uno de los lugares donde entró el maremoto, entró a un aeropuerto y se veían los aviones ahí, pero fue una destrucción masiva. Terminó ese proceso y al mes los japoneses lograron sobreponerse a esa situación y reinauguraron nuevamente el aeropuerto. Emocionados y todo, porque la capacidad que tienen ellos de sobreponerse a situaciones hostiles es una situación que surge casi de su propio ser. Acá cuando caen las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, son un día, los norteamericanos, bueno, en una de las ciudades, no recuerdo en cuál, tuvieron que elegir un día específico. Tenía que ser un día en que no hubiera nubosidad y que pudieran ellos ver dónde caía la bomba y que el avión pudiera, digamos, avanzar. Los que manejaron, los que estuvieron a cargo de los aviones norteamericanos, bueno, cuando se fueron, se despidieron de su familia, iban a una misión secreta, lo más probable es que no volvían. Lanzaron esa bomba y una de ellas cae un día hábil de trabajo, de escuela, cerca de las 10:30 de la mañana. Por lo tanto, se genera una destrucción total y masiva. Y después que cae esa bomba, pasan, no sé, 2 o 3 días, ya hay una imagen, hay una fotografía de un maestro en un colegio que reinicia nuevamente las clases sobre escombros porque él quería darle a conocer al mundo que ellos tenían que tener la capacidad de sobreponerse a la situación que estaban viviendo. Entonces, la cultura japonesa tiene una condición innata de sobreponerse a adversidades que sobrepasa a cualquier otra nación. Entonces, imagínense que después de 2 bombas atómicas, ellos lograron después transformarse igual de todas formas en una potencia económica a nivel mundial. ¿Ya? Y vamos, ahora ya sí que estamos terminando, vamos a la última parte que son las consecuencias internacionales. Por si acaso, si dicen, bueno, ¿y cuál fue el gran impacto que tiene la guerra a nivel, digamos, mundial? Es el tema de las organizaciones que se forman. Durante la guerra van a haber varias conferencias, la de Washington, Moscú, Teherán, Dumbarton, y todas esas conferencias son reuniones que se van desarrollando. Esas conferencias tienen el objetivo de ir viendo o de generar los distintos acuerdos para ver cómo iban a terminar la guerra. Y el acuerdo principal y final como impacto que tiene la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional político es la conformación de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, ¿ya? Y la ONU, digamos, como organización a nivel mundial, tiene estos objetivos: la paz mundial, los derechos del hombre, la igualdad, etc. Y mejorar, digamos, sobre todo lo que es el nivel de vida en todo el mundo. Ojo con esto, tengan cuidado, porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, se va a formar una agrupación de países que tenía como objetivo mantener la paz también, ¿ya? Pero que se llama la Sociedad de Naciones. No sirvió para nada. Pero esa Sociedad de Naciones no sirve, de hecho en esa Sociedad de Naciones ni siquiera participa Estados Unidos, ni siquiera se incorpora. Es distinta la Sociedad de Naciones a la Organización de Naciones Unidas. La ONU es la que se conforma 1949, ya está funcionando y es la que se forma después de la Segunda. La Sociedad de Naciones se forma, ¿no es cierto?, hacia el año 1917, pero no tiene ningún impacto real. Pero sí podríamos decir que es la primera agrupación a nivel mundial de países que es la Sociedad de Naciones. Podríamos decir que es la que antecede a la ONU, pero obviamente tiene otra organización distinta. ¿Ya? Y ahí estamos. Veamos el mismo video que vimos recién, pero con la... A ver, parece que es con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estaríamos listos. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas.
La Segunda Guerra Mundial fue el desencadenante de la combinación de todas ellas. Las reparaciones y concesiones implantadas por la firma del Tratado de Versalles en 1919 tras la Primera Guerra Mundial no complacieron a todos los países. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró desproporcionadas las indemnizaciones que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando el impulso del Partido Nacionalsocialista. Italia, una de las vencedoras de la Primera Guerra Mundial, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del tratado. En Europa, ideologías totalitarias de diferente signo estaban ganando adeptos. El nazismo y el fascismo se instauran en Alemania e Italia. En Rusia, el comunismo. Sistemas políticos muy diferentes, pero que coinciden en el unipartidismo, en el control estatal y en la supresión de las libertades. Stalin representa el comunismo ruso, Hitler personifica el nazismo alemán y Mussolini el fascismo italiano. En Japón se impone un régimen de características similares al totalitarismo fascista. El afán imperialista de la Alemania nazi fue una de las causas de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La expansión alemana se caracteriza por su agresividad. En 1938, Hitler logró hacerse con Austria y Checoslovaquia. En agosto de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días más tarde, el 1 de septiembre, estalla el conflicto internacional. Tras la reparación de los daños causados por la Primera Guerra Mundial, la década de 1920 se caracteriza por su bonanza económica. Tras el crack del 29, la crisis repercutió en todo el mundo. La pobreza y desesperación de millones de personas facilitó el crecimiento de las ideologías totalitarias a través del adoctrinamiento popular. La Sociedad de Naciones no cumplió el objetivo pacificador para el que se había creado. No supo reaccionar con firmeza a los conflictos que se desarrollaron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó su desprestigio internacional, al tiempo que Alemania e Italia se fortalecían. Cuando Alemania, Italia y Japón comenzaron su ofensiva, las sanciones impuestas por la Sociedad de Naciones no se cumplieron, ya que los 3 países se desligaron de la organización. La Guerra Civil Española sirvió de campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial. En ambos conflictos, un bando defendía la democracia y el otro los sistemas totalitarios. Alemania e Italia colaboraron directamente con la causa totalitaria. Ambos países enviaron tropas y probaron en territorio español las armas que más tarde usarían en el conflicto internacional. Durante los años previos a la guerra se formaron alianzas entre los países. Estos pactos comprometían a quienes los firmaban a ayudar militarmente a sus aliados en caso de conflicto bélico. En 1936, Alemania, Italia y Japón acordaron la formación del eje Berlín, Roma y Tokio. En mayo de 1939, Mussolini y Hitler firman el Pacto de Acero, con el que se consolida definitivamente el eje Berlín y Roma. A finales de agosto de 1939, Hitler y Stalin firman el pacto por el que Alemania y la Unión Soviética no pueden luchar entre sí. Acuerdo que deja el camino abierto a Alemania para la invasión de Polonia. 2 días después de que las tropas alemanas entren en territorio polaco, estalla la Segunda Guerra Mundial. Oye, qué bueno está Ya. resumen. Eso, así tal cual. Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, resúmenes, y van a empezar a buscar, y aparece esa española que hace sus resúmenes así. Pero no se metan de repente en unos resúmenes que son con unos audios medio muy cortados, dicen resúmenes pero duran como 1 hora porque empiezan a entregar una cantidad de detalles muy grande. Pero esto está en YouTube ahí aparecen... Está en la página de leer también. ¿Lo has visto? Sí. Esto. También están. Sí, yo... Eso sí. ¿Sí? ¿Este estaba acá abajo?